han dado para venir y compartirles la palabra. Para mí ha sido un privilegio poder estar en medio de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias. Sobre este tema que es muy importante para la vida de la iglesia, la misión de la iglesia, incluyendo aquí también las misiones hacia afuera. Como ustedes ven en la pantalla, dice Centro Esdras, Formación e Investigación para la Misión. Esta es la institución que un servidor dirige junto a mi esposa y los fundadores de esta organización cristiana en donde servimos. Les cuento un poquito de esto porque necesitamos sus oraciones. El ministerio no puede caminar sin el apoyo de la iglesia. El ministerio no puede caminar sin el apoyo de hermanos y hermanas que conocen la importancia de que la palabra de Dios sea prioritaria en sus vidas y en la vida de la iglesia. Sí. Así que este es el ministerio nuestro, Centro Esdras. ¿Por qué Centro Esdras? Bueno, nosotros partimos de la palabra de Dios, del capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras, que dice que Esdras era un varón de Dios que se dio de todo corazón al estudio de la palabra, a la vivencia de la palabra y a la enseñanza de la palabra. Wow. Y ahí surge nuestro lema: sé un agente de cambio, estudia, vive y enseña la palabra de vida. Wow. Así que dejamos esto en su corazón para que estén orando por nosotros en Guatemala. Estamos llevando capacitación a pastores por todo el país y hay lugares muy difíciles como las zonas que son en las montañas, donde tenemos que recorrer varias horas, 7 hasta 9 horas de camino para llegar a esas comunidades y llevarles la palabra de formación a los pastores, especialmente pastores que no tienen recursos, pastores que viven en situaciones difíciles. Hemos querido, motivados por el Señor, a llevarles la palabra a estos hermanos. Muy bien, entonces hoy empezamos la última conferencia y bueno, aquí me va a ayudar, no sé, perdón, dime tu nombre de nuevo. Joel me va a ayudar allá con la pantalla. Por favor, pasa a la siguiente. El siguiente, para que entre. Muy bien. Hoy vamos a compartir juntos este tema. Hemos hablado de que la misión nace del corazón de Dios, que todos hemos sido llamados a ser misioneros y hoy que la iglesia debe tener una misión local y mundial o global, ¿no? Pero hoy quiero concentrarme con ustedes pensando en un tema muy específico y es la iglesia como comunidad alternativa en la sociedad. Es decir, la misión se hace en la medida que hay una comunidad, una iglesia que está dispuesta a llevar el evangelio con sus palabras y también con sus obras. Palabras y obras son fundamentales en la misión y el mejor ejemplo para esto es Jesús mismo. Realmente me hubiera encantado hacer una serie específicamente sobre Jesús, pero opté empezar por esto. Quizás en otro momento podemos empezar cómo hizo Jesús la misión, porque realmente internece, profundiza, toca nuestro corazón. Pero Él ha estado aquí presente, por supuesto, en todos los temas. Él es el centro de la misión, es el corazón de la misión, ¿verdad? Él es el corazón. Ahora, queremos pensar juntos cómo como iglesia somos comunidad alternativa. Cuando ustedes escuchan la palabra alternativa, ¿qué viene a su mente? ¿Qué quiere decir la palabra alternativa? Una opción. Sí, una posibilidad, una propuesta, una manera de presentar una idea, un proyecto, o una manera de presentarse frente al mundo, ¿verdad? Entonces, lo alternativo quiere decir que hay otros grupos, hay otras iglesias, hay otros grupos religiosos, hay otro grupo de personas que quieren, por decirlo así, mostrar o presentar que ellos son los que tienen la verdad y los que van a llevar, por decirlo así, al mundo paz y felicidad. Ahora, la iglesia de Cristo es en realidad en el Nuevo Testamento, oíganlo bien, la comunidad alternativa, es decir,
la comunidad que Dios crea a través de la fundación de la primera iglesia, que son los 12 apóstoles de Jesús, y de donde vienen 120 después que están en el aposento alto, y luego se crea la iglesia con los 3,000 que se convirtieron en el día de Pentecostés, y ahí empieza la iglesia a través de todo el mundo, ¿no? Pero este término comunidad no se ha usado mucho. La razón es que siempre utilizamos la palabra iglesia. Yo quiero usar la palabra comunidad. La razón es que la comunidad es un concepto más rico para pensar que hay una relación entre personas, hay un intercambio de experiencias, hay un espacio para el soporte mutuo entre unos y otros, hay un espacio para juntos pensar en proyectos, hay un espacio para juntos llevar el evangelio a todas las partes del mundo. Gloria a Dios. Entonces, ser comunidad alternativa quiere decir que Dios formó, estableció su iglesia para que nosotros pudiéramos ir al mundo y decirle: esta es la comunidad que Dios quiere que ustedes vean, que ustedes observen, miren cómo es, para que ustedes quieran volverse a Jesús. Amén. Hay un dicho que ustedes seguramente conocen. El refrán dice: el pájaro se conoce ¿por qué? Por sus plumas. Es decir, si usted mira un pájaro negrito aquí, ¿cómo se llaman los que andan por todos lados aquí en Maryland? Los cuervos. Saná, que son los que hay en San Salvador, Nicaragua. Ajá. Muy bien. Pero cuando usted mira el plumaje de un ave, lo reconoce. ¿Sí? Si es un quetzal, si es un gavilán, si es pues un águila o un sopilote, como decimos también en Centroamérica, ¿no? Su plumaje, en otras palabras, lo identifica, ¿no? Y lo que quiero decir es que para hacer una similitud, ¿cuál es el plumaje de la iglesia local? ¿Cuál es el plumaje? Para que nos reconozcan que somos comunidad alternativa, que somos la iglesia de Dios en el mundo. El amor. Bueno, ya podría ser una señal, sería el amor, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver ahora con esta última conferencia, exposición bíblica, la iglesia como comunidad alternativa en la sociedad. Por favor, pasemos a la segunda. Pero quiero empezar con una introducción. Lean lo que está ahí. Fíjense lo que dice. ¿Cómo reaccionarían sus vecinos si su iglesia desapareciera? Hay 3 posibles respuestas. ¿Notarían su ausencia? 2. ¿La extrañarían? Y 3. ¿Pedirían que regrese? Gracias a Dios. Ustedes tienen su propia respuesta. Y piensen en sus comunidades que dejaron en Honduras, Guatemala o El Salvador. Piensen en esas comunidades y ahora piensen en su propia comunidad aquí en Maryland. ¿Quién viene? ¿Desapareció la iglesia? Dios mío, ¿cómo es que se fueron? Esos ingratos nos dejaron solos. Hay aquí, por supuesto, muchas respuestas. Yo diría que en algunos casos dirían sí, lo notan. Otros dirían sí las extrañamos porque eran buenas gentes. Se miraban buenas gentes. No sé si eran, pero se miraban. Y quizás algunos digan: mira, ¿por qué no les decimos que regresen? Porque eran buena gente. Pero se puede dar el otro lado, hermanos queridos. Dice: qué bueno que se fueron estos. No los extrañarían para nada porque nunca se relacionaron con la gente que vivía alrededor de ellos. Y seguramente nunca les pedirían que regresen porque hacen mucha bulla, usan sus parqueos, tiran basura y hacen muchas cosas. ¿Estoy exagerando? ¿No? La pregunta es: ¿por qué nos va a conocer la comunidad no cristiana a nosotros los cristianos? ¿Cuál es su percepción de nosotros? En estos momentos de la historia de la iglesia en todo el mundo, crecen cada vez los templos de 1,000, 2,000, 3,000, 15,000, 12,000 personas en un solo templo. Pero todos llegan de muchos lugares y nadie se queda en el lugar donde está. 2, no se relacionan con sus vecinos.
Y 3, realmente, en vez de ser un aporte, más bien parece que ser una carga para la comunidad. Hermanos amados, si la iglesia, el Sinaí, quiere realmente hacer un impacto aquí en este condado, aquí en Maryland, tiene que mostrar su plumaje, y ese plumaje tiene que ser de acuerdo a los valores del reino de Dios. Amén. Oye lo que estoy diciendo, esa iglesia, esa comunidad tiene que reflejar los valores del reino de Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Yo quiero decirles que me he sentido muy amado entre ustedes, me he sentido recibido entre ustedes, pero no conozco a profundidad cómo son, y por eso me atrevo a decirles, quiero que veamos un modelo, no mi modelo, el modelo que la palabra tiene, sí, para que entonces nos ayude a pensar, si nos acercamos al modelo, ¿estamos a la mitad o estamos muy lejos del modelo? Vamos a leer la palabra. Busquen en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 12. Todo el capítulo 12 lo vamos a leer, ahí vamos a basar nuestra reflexión esta tarde. Y ahora voy a pedir que lo lean los varones y las mujeres. Por favor, mujeres, estimadas damas, lean el versículo 1 y los varones el versículo 2 hasta que terminemos al final. Pónganse de pie, vamos a leer. Estimadas damas, lean por favor, las que tengan ahí ya el capítulo 12 del libro de Romanos, y los varones siguen el segundo versículo y así nos intercambiamos hasta terminar. Vamos entonces, lean por favor, estimadas hermanas. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada parte entre vosotros, que no tengáis armas en sexo de sí, sino que piensen en sí la conducta conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, conforme a la medida de la fe. O si de siervo en servir, o el que enseña en enseñanza, El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados unos a otros con amor fraternal, llenando los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la obra. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigar. Gozaos, quedaos según se goza, y señora. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No tengáis vosotros mis amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque una vez no pagaremos, Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, luego montarás sobre su cabeza. No seáis vencidos del mal, sino vencer con el bien el mal. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos que uses esta palabra
para formarnos, Oh, para Cristo, te alabamos, fortalecernos Dios. y para que Tu palabra es buena, tu reconozcamos, palabra es Señor, viva, tu palabra es que el poderosa. llamado que tú haces a tu iglesia Sí. es que seamos comunidades alternativas en la sociedad en la cual vivimos. Oh, maravilloso. Hoy necesitamos hombres y mujeres y familias que realmente representen tu nombre y vivan de acuerdo a los valores de tu reino. Danos, Señor, la fuerza y la fortaleza por tu Santo Espíritu para entenderlo y para llevarlo a la práctica. En Amén. el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, queremos empezar entonces con las siguientes declaraciones. Peligros que acechan a la iglesia evangélica hoy. ¿Qué peligros? Yo les señalo aquí 3 peligros que nos acechan, que pueden hacernos daño, ¿no? El primer peligro es el siguiente. Hay la tendencia a reducir la fe cristiana en religiosidad sin compromiso. Es decir, hoy hay muchas personas que quieren las bendiciones del Evangelio, van a un culto, van a una iglesia, pero no tienen mayor compromiso. Entonces, en cierta manera, cambiaron la misa en el mundo católico y ahora lo que vienen es a la misa evangélica, ¿no? Entonces, solo cambiaron de religión, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, hay el peligro de que la iglesia actual simple y sencillamente reduzca la fe cristiana en religiosidad, es decir, una manifestación externa de ritos, de liturgias, pero que no tiene nada que ver con su persona, ¿no? Porque no está comprometida con este evangelio. Y esa es una preocupación a nivel mundial ya por el liderazgo en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que hay en nuestras iglesias? ¿Hay verdaderos discípulos o solamente prosélitos? Gente que se reúne porque, bueno, es amigo del pastor, es amigo de un líder, pero hasta ahí nada más. No hay un compromiso serio con el evangelio. Pero hay otro peligro también, y es el siguiente: quedarse encerrados en los templos sin afectar su vecindad. Es posible que nosotros tengamos una linda comunión aquí en 2 horas, pero luego salimos. ¿Qué pasó entre semana? ¿Qué pasa en nuestra comunidad? ¿Qué pasa en nuestra cuadra? Yo doy gracias a Dios aquí porque ustedes están trabajando a través de los grupos celulares. ¿Amén? Sí, amén. ¿Cuántos van a los grupos celulares? Amén. Y el que no está yendo se está perdiendo algo muy bueno. Sí. Pero los grupos celulares son una manera de extender el evangelio y la iglesia a las distintas zonas del condado, ¿no? Sí. Pero aún la misma célula se puede quedar encerrada en sus 4 paredes del peligro. Así como en el templo, también se puede quedar en su célula. Tuve el privilegio de hacer una investigación de las iglesias más grandes en la ciudad de Guatemala y asistí a varias células para saber cuál era su dinámica. Y recuerdo una de ellas, de una iglesia que no voy a mencionar su nombre porque no es necesario, y yo les pregunté: ¿ustedes conocen su vecindario? ¿Ustedes se relacionan con sus vecinos? ¿Ustedes tienen un tipo de participación en la comunidad? Y la respuesta es no. Entonces otra vez están repitiendo lo que se hace en el templo. Vienen al templo y se van, y vienen a la célula, pero no se relacionan con la comunidad en la cual están. Entonces podemos caer en el peligro de reducir, oiga bien, nuestra presencia como iglesia en la sociedad y en el mundo en que vivimos a lo religioso. Y en tercer lugar, otro peligro que podemos enfrentar es que, mire, en lugar de que nosotros podamos influir a la mente, la conducta, en la forma de pensar de los no creyentes, son ellos los que influyen en nosotros y moldean, somos moldeados por los valores que están fuera de la sociedad. ¿Cómo manejar? Por ejemplo, la relación verdad y mentira, la relación honestidad, deshonestidad, la relación fidelidad e infidelidad. En el pasado nosotros nos gloriábamos como iglesia de que teníamos creyentes que realmente hacían la voluntad de Dios, parejas que hacían la voluntad de Dios. Hoy tristemente tenemos que ver que en nuestras iglesias hay divorciados, hay madres solteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que el mundo está influyendo en la conducta y en el estilo de vida de los creyentes. Entonces es un peligro permanente que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando, ¿no? Así son las cosas, así se hacen las cosas. Y hermano, si usted y yo queremos ser una comunidad alternativa, queremos ser la comunidad de Jesús en la sociedad, tenemos que ser distintos. Pasemos al siguiente cuadro, por favor.
y la iglesia como comunidad alternativa en la sociedad. Empecemos con el contexto de esta iglesia en Roma. La carta que acabamos de leer fue dirigida a la iglesia que se estableció en Roma. Y Roma era la capital del Imperio Romano. O sea, en ese entonces, si uno pudiera hacer una comparación, diría, así como Washington es la capital de este país tan grande, con tanto potencial en el mundo, Roma era la capital del Imperio Romano en los tiempos de Jesús. ¿Cuáles eran algunos de los peligros? Primero, la presión de vivir en la capital del imperio. O sea, solo el hecho de vivir en un país que no es el de uno, en un imperio que tiene sus propias reglas, sus propias normas, su propio estilo de trabajo, es una presión. A uno, ¿usted se ha sentido así alguna vez aquí en medio de las instituciones donde trabaja? Hay un medio que tiene su propia estructura, su propia forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Uno a veces se siente como preso, como limitado para movilizarse, porque no es su campo, no es su terreno, no está donde uno quiere estar, ¿cierto? Pero por otro lado también, los hermanos de Roma, la iglesia de Roma ya enfrentaban diferentes religiones, y el culto al César, el emperador romano, era uno de los más fuertes. Ustedes saben que los cristianos tuvieron que enfrentar esa decisión de decían si era César el Señor o era Jesucristo el Señor. Y muchos de ellos sufrieron persecución debido a que dijeron, no, el Señor no es César, el Señor es Cristo. Pero también los hermanos de Roma, de la iglesia de Roma, enfrentaron la intolerancia de algunos gobernantes. Hay gobernantes intolerantes como Claudio, por ejemplo Claudio, que sacó a los judíos en un momento dado de la historia de Roma, los sacó a todos. Ayer vimos el caso de Aquila y Priscila, tuvieron que salir huyendo de Roma porque los echaron del imperio, ¿no? Y hay intolerancia muchas veces para la cultura latina. Yo sé que muchas veces hay hermanos que dicen, hay discriminación todavía para el latino. Enfrentamos intolerancia en cuanto a nuestra fe, enfrentamos intolerancia a nuestra manera de pensar. Y por supuesto hay otras cosas que nosotros tenemos que subrayar, que aprendemos en este contexto. Hay cosas que nosotros manejamos muy distinto en nuestro país, y aquí venimos a aprender cosas buenas, correctas, justas. Entonces hay una combinación de ambas cosas. Y finalmente los hermanos en el Imperio Romano enfrentaron la inmoralidad y desenfreno sexual y la corrupción. Esos problemas no nacieron ayer en América Latina o en este país o en otros países. Los problemas de inmoralidad, de corrupción y desenfreno sexual son parte de la historia humana. Pero ellos lo enfrentaron muy fuerte porque estaban en la capital, los hermanos estaban allí viviendo, la iglesia de Roma estaba ahí en el mero imperio. Y entonces realmente esas son tensiones que muchas veces moldean nuestra forma de pensar y pueden moldear nuestra conducta. Por eso es importante que estemos pendientes de qué clase de comunidad, qué clase de iglesia quiere el Señor que nosotros seamos. Pasemos entonces al primer reto. Ser comunidad alternativa demanda vidas consagradas a Dios. Miren por dónde empieza el apóstol Pablo. Lea conmigo el capítulo 1, versículo 12, del capítulo 12 de Romanos. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, para ser comunidad alternativa, diferente en la sociedad, no podemos pedir que la iglesia lo haga en bloque. Primero tenemos que hacer esto. Por favor, pasa la primera. El llamado del apóstol ruega que presentemos nuestros cuerpos al Señor. Y la razón de su llamado dice, lo debemos hacer por las misericordias de Dios. Oiga lo que está diciendo, dice, por tanto,
Esa, por tanto, liga todos los versículos a todos los capítulos anteriores y dice: hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se consagren al Señor. Y hermano y hermana, me gusta cómo el apóstol Pablo lo dice, porque primero hace un ruego, les ruego. No está mandando, ustedes se tienen que consagrar, no, les ruego que se consagren al Señor. Hermano, cuando a uno le ruegan, uno está más dispuesto a escuchar. ¿Sí es cierto? Sí. Que cuando le mandan y le piden y le dicen, haga esto, no. Él dice, yo les ruego a ustedes que por favor presenten sus cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Pero lo que más me sorprende es la segunda. ¿Por qué lo debemos hacer de acuerdo a la palabra que hemos leído? ¿Cuál es la razón para que usted y yo nos consagremos al Señor? Consagremos nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Lean, Romanos 12. ¿Qué dice? ¿Por qué ruega que nosotros consagremos nuestras vidas? ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Usted se ha preguntado cuáles son las misericordias de Dios, hermano? Cuando yo leí este texto, primero dije, ¿cuáles son las misericordias de Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y el tanto por tanto que aparece ahí nos diga los 11 capítulos anteriores. Le voy a mostrar aquí. Mire, ¿qué son las misericordias de Dios? Primero, fíjese que Pablo, ahí hay un martillo que está, es una figura de sentencia. Pablo hace ver en los capítulos 1 al 3 que la ira de Dios cayó sobre toda la humanidad bajo pecado y fue hallada culpable y sentenciada a muerte por su pecado. Esa es la sentencia que Pablo hace en los capítulos 1 al capítulo 3. Luego sigamos. Pero a partir del capítulo 4 al capítulo 11, el apóstol Pablo describe lo que Dios hizo a favor de nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, afirma que Dios mostró su misericordia al justificar al creyente en Cristo Jesús. Éramos condenados, éramos culpables, pero en Cristo, usted y yo fuimos justificados delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nos declaró inocentes, aunque éramos pecadores, enemigos y débiles delante de Dios para salvarnos. La justificación por medio de Jesucristo nos hace justos delante de Dios. Pero no solamente nos hace justos, nos alinea de nuevo con su voluntad, nos alinea de nuevo con su pensamiento. Señala que los creyentes fueron hechos siervos de justicia. El capítulo 6 dice, ahora si ustedes presentaban sus cuerpos, sus miembros de su cuerpo para la injusticia, ahora utilicen su cuerpo y sus miembros para la justicia. Mire, los coloca en una nueva situación. Y luego dice el apóstol, subraya que el Espíritu Santo nos fue dado para vivir la fe. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Pero si usted tiene el Espíritu, usted seguro que usted es hijo e hija de Dios. Señor, amén. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo que son las misericordias de Dios. Siga, por favor. Los gentiles fuimos injertados como pueblo de Dios por el pacto que Jesús hizo con nosotros por su pura gracia. Usted y yo no hicimos nada para salvarnos. Sí tenemos que dar fruto después de la salvación, pero no hicimos nada para salvarnos. Y dice Pablo, ustedes fueron salvados por la pura gracia de Dios, por el puro favor de Dios. Y luego dice que por la obra de Cristo fuimos escogidos, hechos hijos y herederos de Dios. Denle el aplauso al Señor. Comparen los dos lados. El lado izquierdo, condenación y juicio. El lado derecho, hechos herederos de Cristo y coherederos con Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Sí. Entonces cuando Pablo dice, yo les ruego a ustedes que se consagren, recuerden lo que Dios hizo, lo que Dios ya ha hecho, porque a veces nosotros pensamos lo contrario. Yo he hablado con algunos hermanos y he escuchado varios hermanos diciendo, a veces cuando están enfermos, hermanos, soy enfermo, muy enfermo, ore por mi hermano. Y mire, le quiero hacer una promesa, si el Señor me cura, le prometo que me voy a consagrar para Él.
¿Han oído eso? Hermano, tengo un problema económico. Si el Señor me resuelve el problema económico, le aseguro que lo voy a servir en la iglesia. Otros hermanos, mire, por favor, ore porque no tengo trabajo, hermano. Pero cuando tenga trabajo, yo le aseguro que me voy a consagrar al Señor. ¿Y qué hicieron después de que ya estaban sanos con trabajo? ¿Qué hicieron? Muchos. Vamos a decir, promesa de bolos. Lo dije porque estaba bien bonito, no sabía lo que estaba hasta haciendo, ¿no? Y a veces somos muy interesados. Yo recuerdo un hermano muy sincero que llegó al culto de oración ese lunes y dijo en la noche: hermanos, quiero que oren por mí. ¿Saben? Que compré 10 cachitos, billetes de la Lotería Nacional, así era allá en Guatemala. Y el premio en ese entonces 40,000. Dile, oren para que me saque el premio. Mitad para el Señor y mitad para mí. ¿No somos nosotros así también? Señor, me voy a consagrar a ti si me sanas. Me voy a consagrar a ti si me das trabajo. Te voy a dar a ti si me das mujer. Pero después de eso, se olvidamos de nuestras promesas y seguimos en las mismas, haciendo lo que más nos gusta y haciendo lo que más nos beneficia a nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo dice: Dios ya mostró sus misericordias, alabado sea el Señor. Yo no tengo nada más que agregar, porque Él ya lo hizo todo por la sangre de Cristo en la cruz. Entonces mi corazón debe surgir un gozo, un anhelo por servirlo, por amarlo, por honrarlo, por lo que ya hizo por mí. Pasemos ahora viendo lo que dice Pablo. Dice que presentemos nuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable. ¿Qué significa primero? La manera de consagrarnos debe ser un sacrificio vivo. Fíjense que en el Antiguo Testamento realmente el sacrificio que se ofrecía había que ser muerto y quemado. Pero en el Nuevo Testamento se dice que el sacrificio debe ser vivo. Vivo. Pero el significado del Antiguo Testamento nos ayuda a pensar que para que Dios se satisfaga de ese sacrificio, tiene que ser consumido el sacrificio. Si fuera igual que el Antiguo Testamento, usted tenía que venir aquí a ser sacrificado hasta que se consuma delante de Dios. Santo Dios. Pero Él dice: yo quiero un sacrificio vivo, un sacrificio que realmente la gente esté consciente. Cuando hace ese sacrificio de consagrarse a mí, sabe lo que está haciendo. No lo hace por presión, no lo hace porque sus padres lo mandan, no hace porque tiene un castigo de Dios. Lo va a hacer porque es consciente que Dios ya hizo sus misericordias. Entonces yo voy a entregar mi cuerpo vivo delante de Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor. Sigamos, hermano. Debe ser un sacrificio santo. ¿Qué significa la palabra santo? Primeramente, la palabra santo significa ser apartado para un uso especial. La palabra santo es que Dios nos santificó posicionalmente delante del Padre. Usted y yo no podríamos estar delante de la presencia de Dios por nuestros pecados, pero la sangre de Cristo cubre nuestros pecados y Dios nos ve ya no a través nuestro, sino nos ve a través de la sangre del Cordero de Dios y somos perdonados y limpios delante de Él. Sí. Santos. Pero también implica poner la vida entera al servicio de Dios. Si usted fue separado desde el vientre de su madre para ser hijo o hija de Dios, entonces su vida ya no le pertenece a usted, es separado para un uso especial. Santo aquí no tiene que ver con eso de santos de escaparate. ¿Usted se acuerda de qué es un escaparate? Escaparate era la urna donde guardaban a las imágenes en la Iglesia Católica. Entonces, hay muchos santos que para guardarse del mundo se guardan en un recipiente, en un convento, para que no los toque el mundo. Dice el Señor: miren, yo los santifiqué a ustedes, no para guardarlos del mundo, sino para enviarlos al mundo. Por eso está el tercer significado de ser santos. Demanda una forma de vida que refleje el carácter justo de Dios en todo lo que hace. Oiga, el apóstol Pedro de nuevo dice: sed santos como yo soy santo. ¿Te acuerdan?
Y luego dice, sed santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Hermano, entonces la santidad no se termina aquí cuando yo vengo aquí y me postro, me inclino. Eso no está mal, está bien. Pero si usted cree que la santidad solamente está aquí en el templo y cuando sale se quita lo que tiene puesto y ya puede actuar como se le dé la gana, está equivocado. La santidad es que yo tengo un estilo de vida en el templo y fuera del templo. Amén. Donde Dios me ve, o donde mi pastor me ve y donde mi pastor no me ve. Porque a veces nosotros hacemos el bien, mientras el hermano no me ve, entonces nos portamos, mientras el hermano me ve, yo me porto bien, pero mientras el hermano me quita la vista, yo empiezo a hacer cosas que no son correctas. Me vas a acordar, yo de muy temprano empecé a trabajar, fui a una fábrica de carrocerías en mi país, en mi ciudad, carrocería Rosmo. Y fíjense que eran dos grandes italianos, unos hombres grandotes, los dueños, y habían como 200 trabajadores, y había una fábrica enfrente y frente a la otra. Y entonces cuando el señor se salía, el dueño de la fábrica, se quedaban todos ahí, ya cada uno tenía un sonidito así para somatar la lámina de los vehículos, y entonces cuando sonaba esa lámina significaba que el dueño no estaba ahí en la fábrica. Entonces se sentaban tranquilamente, sacaban su lunch, empezaban a comer, cómo te fue ayer, cómo viste a tu novia, empezaron a platicar cosas mientras que el jefe no estaba, ellos hacían fiesta, como dicen, mientras el gato no está en la casa, los ratones hacen fiesta. Y después pegaba un chiflido fuerte, ¿no? Y ya se veía, y ya. Entonces todos se ponían a trabajar. Como que hacían esto y lo otro y todo. El jefe se iba otra vez. Parece que así somos los seres humanos. Mientras nos tienen la vista encima, hacemos como que hacemos. Nos quitan la vista y empezamos a actuar de otra manera. El Señor dice, la santidad es que es un estilo de vida donde quiera que esté. No me tiene que cuidar el pastor, no me tiene que cuidar mi papá, no me tiene que cuidar mi jefe para que yo haga lo mejor que tenga que hacer. Porque yo tengo un Señor arriba que ve todas las cosas. Y yo debo hacer las cosas para agradar al Señor que me dio la vida, que me rescató para que sea un representante suyo sobre la tierra. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted, un representante de Dios para mostrar las manos, los pies, la vida de Jesús. Sigamos. Entonces, debe ser un sacrificio santo. Y luego debe ser agradable. Dice, vivo, santo y agradable, por favor. ¿Qué es lo agradable? Que lo que somos y hacemos deleita al Padre. Mire esa palabrita, deleita al Padre. ¿Cuántos tenemos? Bueno, aquí hay muchos papás. ¿Qué es lo que más nos molesta, papás, de nuestros hijos? ¿Qué es lo que más nos molesta de nuestros hijos? Casa. No los chiquititos todavía, ¿no? Porque los chiquititos no pueden hacer mayor cosa. Pero ya los mayores de 8 años para adelante. ¿Qué nos molesta a los papás de nuestros hijos muchas veces? Que no hagan caso. ¿Y qué es lo que nos gusta? Que sean obedientes. Miren, el Señor dice que ustedes, el sacrificio que hagan, le agrade a Dios, le deleite a Dios. El Padre se regocije cuando ustedes están haciendo lo que Dios quiere que hagan. No le voy a agradar a otra persona, sino al Padre. A Él lo tengo que agradar. Hay un ejemplo de Jesús hermosísimo. Cuando Él se bautiza, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la palabra cuando Él se bautiza? Este es mi Hijo amado. ¿En quién qué? En quien tengo contentamiento o placencia, complacencia, deleite. Hermanos, yo le pregunto, ¿será que su Padre, nuestro Padre Celestial, cuando usted está cuando dice, qué deleite, este hijo sí que me complace? ¿O se entristece diciendo, este hijo no hace lo que le digo, no entiende lo que le digo y no es agradecido conmigo? Jesús agradó al Padre porque Él obedeció su voluntad. Gloria a Dios. Entonces quiere un sacrificio entonces vivo, santo y agradable. Y saben, la palabra aquí cuando dice culto agradable,
a ver cómo dice mi versión, dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto inteligente, dice la versión Reina Valera. Y la idea de culto inteligente es ofrezca lo mejor que tiene. Y eso me regresa al Antiguo Testamento. Usted sabe que los sacrificios en el Antiguo Testamento estaban muy bien seleccionados. No podía llevar una oveja coja o enferma. Tenía que ser lo mejor de su ganado para que te agradara, fuera de olor grato a Dios y no de olor no grato. Hermano, si usted va a dar su cuerpo al Señor, tiene que dar lo mejor que usted tiene. Hermanos, presentar nuestro cuerpo y sacrificio a Dios, no solamente sacar la billetera y ponerla aquí sobre el ¿cómo se llama aquí? El recipiente. Hermano, si queremos consagrar nuestra vida, venga usted y póngase en el plato. ¿Me oyó lo que le dije? Véngase usted y póngase en el plato. Señor, aquí estoy en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y usted va a hacer que el corazón de Dios lata profundamente y diga, este es mi Hijo amado también, en él se deleita mi espíritu. ¿Cuántos queremos deleitar al Padre? ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras de nuestro Padre? Eso significa que usted tiene que consagrar su vida en sacrificio santo, agradable y vivo delante de Dios. Pasa así, que sea un sacrificio de calidad y voluntario. Y finalmente, que sea un sacrificio, pasa por favor, que es permanente. Muy bien, entonces, primer paso, hermanos, para hacer comunidad alternativa, cada uno de nosotros se debe consagrar. Si no hay esa consagración, es difícil que la iglesia actúe como comunidad. Somos una comunidad, pero está compuesta de individuos, y cada individuo tiene que consagrarse su vida al Señor. Ahora, la segunda, de cómo vamos a ser comunidad alternativa, es la manera de crecer en nuestra consagración a Dios. ¿Cómo crecemos en nuestra consagración a Dios? Miren lo que dice la palabra. No os conforméis a este mundo. La palabra aquí, no os conforméis, significa no dejen que el mundo los moldee, les dé su forma. Y hermanos amados, aquí hay mucho de qué arrepentirnos. ¿Cómo actuamos nosotros los cristianos en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de funcionarios públicos, en nuestra relación de líderes en la iglesia local? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Y yo les tengo que decir con mucha tristeza que muchas veces son los valores del mundo que nos rodea nuestros propios valores. Hay muchos ejemplos que podría mencionarles acá, pero por lo menos les presento uno de estos. Una vez compré mi primer auto en los años 70, un carrito muy viejito, y entonces me dijeron, bueno, tiene que pasarlo a su nombre. Entonces yo le pedí a un abogado cristiano que le tenía confianza, le dije, por favor, hágame este trámite. Y entonces me dijo él, me dijo, ¿de qué manera lo quiere? ¿De qué forma lo quiere? Y yo le dije, ¿por qué me pregunta eso de qué forma lo quiero? Es que hay dos métodos, el método corto y el método largo. Y yo le dije, explíqueme, ¿qué consiste? Mire, el método largo es usted pone sus papeles y va a tardar un mes para que se lo resuelva. Método corto, pasamos unos dolaritos debajo de la mesa del abogado y mañana tiene su documento. Líder, abogado cristiano. Y entonces yo le dije, él me dijo, ¿cuál quiere? Yo le dije, bueno, el largo. No me quiero corromper yo, ni quiero corromper al funcionario público. Y entonces me dijo lo que yo no esperaba de este abogado cristiano. Israel, ¿en qué mundo vive usted? ¿En qué mundo vive usted? ¿No sabe que las leyes se han hecho para violarlas? ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué pasó con este abogado cristiano? ¿Qué valores estaban mostrándome? ¿Los valores cristianos?
No, del mundo. Los valores de la sociedad, porque así se juega muchas veces en la sociedad. Entonces Pablo dice, si ustedes muestran que están consagrados, entonces su forma de actuar va a ser muy distinta de los que consideran que así es. No se conformen, no se dejen amoldar por el mundo. Segundo, dice, no dejar que la cultura nos imponga sus modelos. No doblegarse ante los condicionamientos del mundo. Y no diluir nuestra identidad cristiana. Yo le digo con mucha facilidad que no es fácil vivir en un mundo que tiene valores distintos, sea en el trabajo, en la universidad o en la política, porque muchas veces nos dejamos deslizar por los patrones de vida que son contrarios a los valores del reino de Dios. Segundo, ¿cómo vamos a mostrar que nos estamos consagrando? Dice Pablo, renovarnos por medio de la transformación de la mente. Renovados, dice, por medio de la transformación de la mente. ¿Cómo no vamos a permitir que el mundo nos imponga sus valores, sus principios, su estilo de vida? Renovando la mente. Porque si usted renueva la mente, entonces eso puede influir en su carácter, en su conducta, en su manera de ser. Si no cambia, si no, esos valores están ya metidos por la costumbre, la tradición o por lo que sea, nosotros vamos a seguir actuando igual. ¿Sabe? Aquí la palabra transformación es la palabra metamorfosis. ¿Han escuchado esta palabra antes? Sí. Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? La metamorfosis es el proceso de cambio en el mundo animal. Un ejemplo muy sencillo es la mariposa o la rana, el sapo, ¿no? Los que vivimos en América Latina sabemos eso, ¿no? El sapo empieza por poner sus larvas, sus huevos. Después de los huevos salen unos chiquititos que nosotros le llamamos tepucates, yo no sé cómo, o renacuajos le dicen otros, ¿no? Y después de los renacuajos empieza el sapito ya con forma hasta que llega el sapo completo. Ese es el proceso de transformación. Yo le pregunto, si fuera la figura del sapo, ¿en qué nivel está usted? ¿Huevo, larva, renacuajo? Yo soy mariposa. ¿Dónde está? Hermano, yo le estoy honesto que en ese proceso de transformación estamos en diferentes estadios. Sí. Estamos en diferentes estadios. Yo no quiero renacuajos, hermano, yo quiero sapitos ya, ranitas hechas. Mariposa, decía el hermano, porque la mariposa se puede ver también en la metamorfosis. Y dice el Señor, no se queden en una sección del círculo de transformación. Hagan el círculo completo, porque yo tengo una palabra para ustedes, yo tengo mi espíritu, ustedes pueden completar el círculo. Amén. Podemos transformarnos, pero eso significa un trabajo diario, de rodillas, orando, leyendo la palabra y sujetándonos al Espíritu Santo. Tercera, mire, dice el apóstol Pablo que si nosotros no nos conformamos al mundo, a sus valores, si nosotros nos renovamos por nuestra mente, estaremos mejor preparados para comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas personales. Y hermanos, esto es tan básico y tan esencial. ¿Cuántos no tenemos que tomar decisiones en la vida? Pero a veces no sabemos saber qué decisión tomar. ¿Y saben por qué es difícil tomar decisiones correctas? Porque no nos hemos consagrado, estamos a veces influidos por los moldes del mundo presente, no renovamos nuestra mente, entonces resulta difícil entender cuál es la voluntad de Dios para mi hijo, mi trabajo o para una decisión que voy a tomar como equipo en la iglesia. Pero si vamos a hacernos, dice el apóstol Pablo, más fácil de entender y comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida y para el ministerio. Mire las 3 características de la voluntad de Dios. Esa es buena, es agradable y es completa. Me gusta la palabra completa, que quiere decir, es como cuando se abre el telón para un acto. El telón se cierra, se abre, es decir, no se quedan medias. Dios en su voluntad no se queda a medias, cumple lo que Él quiere en su vida y en nuestra vida. Dele gracias a Dios por eso. Pero vamos a saber su voluntad si estamos en ese proceso de transformación permanente. Si no, va a ser muy difícil conocer lo que Él quiere hacer con nosotros.
Muy bien, ahora pasamos a los asuntos prácticos. Mire, ser comunidad alternativa hacia adentro. ¿Qué quiere el apóstol Pablo que hagamos hacia adentro nosotros? Primero, pasemos por favor. No mirar al hermano por debajo del hombro. Dice, ninguno tenga un sentido de superioridad que su hermano. No sienta que usted es mejor que su hermano. Hay una inclinación en nosotros de decir, yo soy mejor que el hermano, yo tengo más conocimiento que el hermano, yo tengo más experiencia que el hermano. Dice Pablo, mire, tenga cuidado de no mirar a su hermano debajo del hombro. Tampoco está diciendo no sea nada. No. Mírense todos en el mismo nivel. Hermano, qué bendiciones. Por eso aquí que si él tiene experiencia, tiene estudios, no tiene estudios, todos somos iguales porque somos hijos e hijas de Dios. Valemos por igual y tenemos las mismas capacidades para enfrentar la vida y para hacer la misión. Nadie es más, es menos que otro, porque a todos nos dio de su mismo espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay que los hombres son más inteligentes, que las mujeres son menos inteligentes, nada de eso, porque usted y yo, como dije en la mañana, fuimos creados a imagen de Dios y eso nos da la capacidad de ser agentes, personas con capacidades, creativos para bendecir a Dios y para bendecir a los otros. Segundo, mostrar la unidad en la diversidad del pueblo de Dios. Dice Pablo, miren, recuérdense que ustedes son una unidad, pero la unidad no significa que nosotros vamos a conformar a todos con un mismo uniforme de mental, de formas, estrategias de trabajo. No, dice, mantengan la unidad en la diversidad. Hermanos, esa es la experiencia más hermosa que podemos tener dentro del pueblo de Dios. Yo he estado hablando con nuestro hermano pastor en estos días, me ha dicho, han habido varios esfuerzos, a veces aquí no siempre logramos la unidad que queremos. ¿Por qué? Porque decimos, él no piensa como yo, él no tiene los mismos métodos que yo. Y a veces nos dejamos llevar por las diferencias y no nos damos cuenta que las semejanzas son las que nos unen, no las diferencias. Por eso Pablo dice, miren, sean uno. Por supuesto, hay diversidad en ustedes y eso está bien, porque la diversidad nos ayuda a crecer los unos con los otros. Tercero, dice, capitalicen los dones con sentido de excelencia. Dice, el que tenga el don de servir, sirva. El que tenga el don de enseñar, enseñe. El que tenga el don de misericordia, que tenga misericordia. Y les voy a decir una cosa aquí. Hermanos y amadas hermanos, todos tenemos al menos un don. ¿Ya me escuchó? Todos tenemos al menos un don que el Espíritu Santo nos ha dado. Por supuesto, no... Por eso usted no puede decir, hermano, yo no puedo servir en este ministerio, porque yo no tengo ningún don. Todos tenemos al menos un don que el Espíritu Santo nos ha dado. Y más puede darnos, de acuerdo a su disponibilidad, Dios puede darnos los dones que quiere para que le sirvamos. Más de un don. Ahora usemos esos dones con sentido de administración, con gratitud y con excelencia. Si usted tiene un don de presidir, presida con excelencia. Si usted tiene un don de servir, hágalo con excelencia. Si usted tiene un don de profecía, hágalo con excelencia. Fidelidad a Dios. Todos somos llamados a hacer las cosas de una manera excelente. Luego el apóstol dice que hacia adentro tenemos que trabajar en ser una comunidad propositiva. ¿Qué quiere decir una comunidad propositiva? Que está proponiendo lo mejor para otros. Veamos, por ejemplo, un ejemplo. En sus relaciones interpersonales dice, amen sin hipocresía. Hermanos y hermanas, parece que Pablo conoce muy bien la naturaleza humana. Le está diciendo a los hermanos de Roma, miren, cuídense de que ustedes amen solamente por conveniencia. Cuídense de amar fingiendo. Ustedes saben que en el teatro griego, a los actores el nombre que tenían eran hipócritas. O sea, ese es el nombre que se les daba a los actores. ¿Por qué? Porque se ponían una máscara donde se cubrían su rostro. No los podía identificar. Pero la palabra ahora significa hipócrita, aquel que hace una cosa y hace otra cosa, o dice una cosa y hace otra cosa. Dice Pablo, su amor sea sin fingimiento, no finja, sea honesto, sea abierto, sea sincero. La palabra sinceridad quiere decir sincera. En el tiempo del Nuevo Testamento, la gente que vendía ollas
las llevaba al mercado, pero si al alfarero se le rajó una olla, le ponía una cera. Y entonces le ponía la cera para fingir, para cubrir la rajadura. Y entonces el que lo compraba se lo llevaba y hasta su casa se daba cuenta que esta olla estaba rajada. Por eso la palabra sinceridad quiere decir sincera. No finja que está bien lo que no está bien. ¡Háblame! Mire, hermanos, si tenemos ese tipo de relaciones, sin fingimiento, tendremos una comunidad de amor, una comunidad que puede darse a otros también. Hoy hay conflictos en muchas iglesias porque no hemos sido honestos en nuestras relaciones los unos con los otros. Ahora, sigamos, miren lo que dice: honrar al hermano. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice, hermanos, si usted va a honrar al otro, miren, por favor, corra y hónrelo usted. Y hermanos, aquí tenemos también que reconocer nuestros pecados. Nos cuesta honrar a los hermanos a veces, nos cuesta honrar a nuestra esposa por algo que hizo, nos cuesta honrar a nuestro hijo por lo que hizo. Dice el apóstol Pablo, procuren honrarse, darse honor el uno al otro. Entonces no va a haber problemas, porque él me quiere honrar, yo lo quiero honrar, entonces los dos queremos honrarnos, no hay problema con eso. Eso enriquece la vida de una comunidad y está dispuesta a honrar a la gente que está alrededor suyo. Sigamos. Servir con diligencia. Quiero que miren bien allí, creo que aquí no sale muy bien, si hay dos flechas, yo tenía una flecha para afuera y una para adentro, pero se desaparecieron los que están para adentro. Pero servir con diligencia es que miren los oficios que hay ahí. ¿Me pueden ayudar a identificar qué oficios hay ahí, qué trabajos hay ahí? ¿Qué ven? ¿Qué oficios? Hay alguien que está haciendo limpieza, hay una enfermera con una silla de ruedas, hay un chefo, hay un plomero, hay un tractorista para llevar a trabajar el campo, hay un policía, hay uno que hace limpieza, hay un pastor. Dice, sirvan ustedes donde quiera que estén. Hermanos, usted es una fuente de servicio para mostrar el amor de Dios donde quiera que esté. Luego, dice, ser solidario con el sufrido y necesitado. Gracias a Dios por las historias que he escuchado de la iglesia para hermanos o iglesias, especialmente en Guatemala y en Salvador, no sé, en Honduras, pero he escuchado que ustedes han hecho cosas muy hermosas. Los quiero animar para que sean solidarios con la gente aquí en la ciudad y fuera de la ciudad. Quiero hablarles de esta señora que está aquí. Esta señora que está aquí se llama ¿cómo es el nombre de esta señora? Déjenme ver. Se me fue el nombre ahorita, pero se los voy a decir en un momento. Ella era una enfermera polaca que sirvió en los tiempos de los nazis en Alemania, en Checoslovaquia. Había un gueto, el gueto donde ahí estaban confinados los judíos, que luego los llevaron al campo de concentración para exterminarlos en la cámara de gases. Y había muchos niños ahí, hijos de los judíos, que morían por enfermedades, por desnutrición y muchos otros problemas. Y esta señora era enfermera en ese gueto, en este lugar de concentración. Y ella miraba que los niños morían y decía, mi corazón se duele al ver que los niños mueren de enfermedad, etcétera, etcétera, por hambre y por otros problemas. Entonces decidió un método de cómo sacar a los niños. Mire, los sacó en caja de muertos, los sacó en caja de tomates, los sacó en costales de papas, sacó como pudo a los niños del gueto judío y los escondió a costa de su vida, porque si la descubrían lo pudieron llevar al pelotón de fusilamiento. ¿Saben? Finalmente ella logró sacar 1.500 niños del gueto. 1.500. Y la última la descubrieron y justamente la condenaron a morir en el pelotón. Y entonces la llevaron al pelotón y cuando iba en el camino un soldado le habían dicho que lo bueno que había esta mujer, le dijo, mira, yo lo único que te voy a hacer es que te voy a permitir que te quiebren las piernas, pero que no te maten. Y a ella le quebraron las piernas
pero quedó viva. Después, a esa edad de 90 años, aquellos 1500 judíos, niños que salvó, y ella guardó sus nombres en botellas de esas que sirven para conservas de manzana, y las enterró debajo de un árbol. Ahí encontraron sus nombres y supieron quién eran sus padres, sus tíos. Ella había escrito toda la historia de ellos. Pero ¿por qué les cuento eso? Porque la entrevistaron y le dijeron, ¿cómo se siente usted a sus 90 años después de esta gran hazaña? Y dijo ella, lo que más me duele es no haber hecho más por esos niños. Había salvado 1500. Y ella dice, lo que más me duele es no haber hecho más. Hermano, ¿cómo servimos nosotros? ¿Cómo nos solidarizamos nosotros con otros? Siempre debemos queremos hacer más para bendición de otros. Porque el Señor nos mostró que no solamente vino para amarnos, sino en la cruz mostró la grandiosidad de su amor. Ese es el ejemplo nuestro. Cómo Jesús se da hasta la muerte para servir y solidarizarnos con los que necesitan el Evangelio, para los que necesitan de ayuda. Ser comprensivos con los difíciles. ¿Tiene usted amigos difíciles, hermano? ¿Tiene algunos hijos que son difíciles? ¿Espositas tienen esposos difíciles? Mejor no pidamos testimonios, porque esta noche será de confesiones. Hermano, yo soy bien difícil. Yo empiezo conmigo, yo soy difícil. ¿Qué cuesta lidiar, compartir, congeniar con alguien que es distinto a mí? Pero Pablo dice, traten de ser comprensivos con los difíciles. No se asocien solo con los que pueden, asocien con los humildes y traten de ser comprensivos el uno con el otro. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar que somos una comunidad del reino de Dios. Sigamos. Discernir lo malo y ser útiles. Dice, disciernan las cosas buenas y las malas. Traten de utilizar ese espíritu de Dios que nos ayuda a discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. Y esta sociedad en la cual vivimos lo que menos tiene es una capacidad de discernimiento. No siempre sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a veces sabiendo lo malo, hacemos lo malo. Sabiendo hacer lo bueno, no hacemos lo bueno. Necesitamos discernimiento para distinguir también aquello que muchas veces no parece ser maldad, pero al fin es maldad. Para descubrir lo bueno de lo malo, lo primario de lo secundario, lo importante de lo esencial. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Sigamos. Fervorosos nos hay el Señor. De eso no me tengo que decir mayor cosa. Ustedes son fervorosos. Me han invitado a adorar juntos, a alabar al Señor juntos, a adorar juntos. Los bendigo, hermanos. Sigan con ese fervor al Señor. Amén. Crezcan en ese fervor al Señor. El fervor al Señor significa obediencia a su palabra, obediencia a sus mandatos y una vida de intimidad personal con Él. Sigamos. Y termina él. Dice, miren, hermanos, quiero animarlos también que con los de afuera tengan un trato diferente. Primero, digan no a la violencia. Oren, bendigan a los que los maldigan. Uy, qué cosa más difícil, hermano. ¿Cómo bendecir al que me echa la puerta por la cara? ¿Cómo puedo bendecir al que me maltrata? Eso es bien difícil. Pero Pablo dice, traten de no devolver, como dice, golpe por golpe. Así dice la canción. ¿Se la saben? No, dice, no. Algunos se la saben, porque golpe por golpe yo te devuelvo. Ya hay una marca que se lo sabe muy bien, ¿no? Nosotros estamos dados a eso. Golpe por golpe. No a la violencia, no a la desquitanza, no a la venganza. Rechacemos la represalia, dice el apóstol. Sigamos. Vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, dice, vivan en paz con todos. ¿En qué depende que vivamos en paz, hermanos? ¿En quién depende que vivamos en paz con todos? ¿Del vecino? ¿De su esposa? ¿De su hijo?
de usted. En cuanto dependa de usted, viva en paz con todos, no solamente con los de la foto, con todos. Y entonces dice, la paz no depende de su hermano, la paz depende de usted. ¿Qué actitud tiene para que sea un hombre o una mujer pacificador, reconciliadora en el nombre de Cristo? Y finalmente dice Pablo, procuren hacer lo bueno. No sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien el mal. Esa es la característica del pueblo de Dios, de una comunidad alternativa, que en vez de devolver el mal por mal, hace el bien y con el bien vence el mal. Y podemos decirle así, en el nombre de Dios somos más los buenos que los malos. No escucho amén. Somos más los buenos que los malos. Amén. Amén, claro que sí. Iglesia, el Sinaí, ¿es solamente una comunidad religiosa o una comunidad alternativa en Maryland? ¿Van a extrañar cuando se vayan? ¿Les van a pedir que regresen? ¿O se alegrarán que se hayan ido? De ustedes depende que sea una comunidad alternativa en esta ciudad. Que el Señor se glorifique en sus vidas, que sean familias alternativas para muchas familias que están desintegradas, adoloridas y sin un referente. Seamos referentes para que otros conozcan el Evangelio de la paz, el Evangelio de Dios que trae vida y vida en abundancia. El Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Pónganse de pie. Wow, sí, Señor. Esa palabra, explica esa palabra. Gracias. ¿Usted conoce cómo vive en su casa? Amén. ¿Usted sabe cómo está en su familia? ¿Hay sentido de superioridad? No hay afirmación. Tal vez hay conflicto continuo. ¿Qué hay? Yo le quiero decir esta mañana.